Comiqueando. Yo soy Diego. Yo soy Diego. Yo soy David. Y sean ustedes bienvenidos a su podcast Comiqueando. Hoy tenemos un invitado muy especial. Sí, Muy especial. Así que para comenzar queremos invitarles y presentarles al queridísimo Hernán Mario. Oiga, muchachos. Buenas noches, días, tardes, a la hora que usted está viendo este podcast. Bienvenido. Gracias, hermano, por invitarme. No, estoy contento. Yo soy muy fan de los podcasts en general y esta es la primera vez que me invitaron ¿En serio? en mi vida. Sí. Es que hay que totearlo. No, y no va a ser- Háganme pasito, por favor. No. Es mi primera vez. Y no va a ser el último. No, genial este podcast y el tema es brutal. Alguien sabe que a mí también me gusta mucho el tema de los cómics y aquí estoy a charlar. Pero antes de empezar con los cómics y todo eso, queremos que la gente nos vea quién es Hernán Marín, cómo surgió la música y pues contanos parte tuya. Parce, yo tengo 20 años tocando guitarra, 35 años de vida. Empecé a tocar guitarra a los 14 más o menos. Bien. Soy músico profesional. Actualmente tengo un proyecto como solista, una carrera como cantante que va muy bien y obviamente uno siempre tiene ganas de que vaya mucho más alto. Mucho más adelante, claro. Pero estoy muy agradecido con todo lo que me ha pasado en lo poco, en los pequeños éxitos que hasta el momento he logrado cosechar. Me los disfruto, me los aplaudo yo mismo. A veces uno espera los aplausos de los demás, pero los aplausos más importantes son los que uno mismo diga, pucha, lo logramos. Es que uno mismo debe, uno mismo debe trabajar por uno mismo, no para presentarle algo o hacer como lo que hace la demás gente, que es que tengo que hacer esto porque es que ella me está viendo. Digamos, en el caso de la gente que tiene sus noviazgos tóxicos, es que si yo no hago esto porque ella no me... Uno mismo debe trabajar por uno mismo. Eso es lo más importante. Oigan, hay una escena, hablando de todos estos guiones de cine y todo, y tocando el tema de lo que yo les digo de los aplausos, hay una escena de una película que se llama En busca de la felicidad, de Will Smith, que habla sobre la vida de un gran inversionista, gran empresario que salió desde muy abajo, que es una historia de la vida real, de Chris Garner. Pero hay una escena cuando Will Smith termina el curso que estaba haciendo en bolsa de valores, en inversiones, y lo contratan. Sí, pero sí. además él está sin un zapato, le quitaron el carro, yo no sé, le había pasado todo. El proceso. Entonces la escena para mí es muy conmovedora porque él sale a la calle en Nueva York y hay un centenar de personas pasándole por el lado, eso que te van empujando, y él está en medio de la calle y él empieza a aplaudirse a sí mismo, ¿sí me entiendes? Sí, claro, y la gente sigue pasando y algunos lo ven como, este man está loco, parce. Pero ese aplauso de él para él mismo es algo que a mí me marcó mucho en esa película y que yo suelo, pues pucha, aplaudirme a mí mismo cuando tengo una vaina bien difícil, digamos, una meta muy difícil de alcanzar, lucho y la alcanzo y después estoy en mi casa solo en la mitad de la calle. Si me ven aplaudiendo por ahí solo un día es porque algo pasó bueno. Son películas que te llenan y películas que de pronto transmiten algo. O sea, no ver una película como por verla, sino que le transmiten algo y que te dé como una reflexión de vida. Sí, pero no solo las películas, todo en la vida, las canciones que uno escucha, los libros que uno lee, las historias que uno puede escuchar de otra persona. Que uno tenga la oportunidad de aprender de la experiencia de otro es una maravilla. Bien, por ejemplo, en ese caso que dices, yo hubo un tiempo donde compuse canciones. Una vez un señor, yo estaba en mi trabajo, y el tipo fue hasta allá y él me contó la historia. Yo estaba precisamente buscando una inspiración de como una canción nueva, pero que no se tratara de amor, porque todo el tiempo ya compuse muchas canciones de amor. Y dije, no, necesito una historia diferente. Y entre esas me pareció muy interesante la historia del Poseto, lo que pasó en Bogotá. Muy interesante, pero entonces siempre estaba lo mismo. El documental, bueno, Libre Satanás, en fin, dije, es que necesito otro punto de vista diferente. Y de repente, como si Dios me lo mandara ahí, el hombre llegó, no sé cómo surgió el tema, y empezó a hablar. Él
fue sobreviviente, trabajó ahí mismo en el proceso. Y él me contó, o sea, fue una historia. Un relato, sí. Y él lloró, no lloró como tal, pero sí me contó, mira, yo conocía a doña Gloria, la que cocinaba, yo conocía a Julanito, el mesero que estaba y me comía, yo llegué cuando me di cuenta, el reguero de sangre, doña Gloria, me contó estaba ahí tirada con una cabeza, o sea, fue el punto de vista de él, de ahí lo que yo hice en la canción, se llama Anónimo, yo se la presenté al señor como, bueno, homenaje no, como mi respeto de la historia que él me contó, y, o sea, así lo que tú me acabas de decir, escuchar las experiencias de la gente, Sí, claro. y yo le pongo atención, es increíble. Pero bueno, la música y en todo eso que hablamos de experiencias, ¿qué experiencias has tenido en la música? O sea, aparte, digamos, en los conciertos, vivencias. Parce, muchas. Yo vengo de una familia muy humilde. Yo empecé a tocar guitarra a los 14 años. Luego de que tuve un accidente y me fracturé los dos brazos. Entonces me fracturé este brazo y la pierna derecha en 6 partes. Veo la pierna derecha como un mapa. Entonces, mis amigos del salón, del colegio en el que yo estudiaba en ese momento, hicieron una colecta junto con mis papás y me compraron una guitarra. ¿En qué grado estabas? Estaba como en octavo o en noveno, tenía 14 años. Chiquitico. Claro. Loco, es el chiste más macabro, bullying del bueno. Sí, ese sí era el... Tú imagínate la escena, estoy en mi casa enyesado los dos brazos y la pierna. Y mi mamá dice, vinieron a visitar los amigos del colegio y te trajeron un regalo. ¿Y qué es? Una guitarra. No sé. Salía de una película. tengo los dos brazos enyesados, se me regalaron una guitarra. Fue algo muy loco. Yo no sé por qué, ¿sabes por qué? ¿Pero cuál escogiste, la guitarra o el balón? No. Me regalaron una guitarra porque en ese año escolar yo estaba como todo buen pelado de 14 años tirándome todas las materias y había en el colegio en esa época como un concurso de canto. Sí. Y yo hice un negocio con todos los profesores. Con la inglés le dije, si canto en inglés, paso. Con el de biología le dije, si canto una canción de la tierra, canto. Con el de sociales, si le canto una protesta, canto. Si bailo danza, yo el primero es que bailaba. Oiga, Sabía por dónde ir. entonces yo dije, me toca meterme en el concurso de canto y pasar todas las etapas con una canción que me sirva para otra materia. Al final no me importa si gano o pierdo, pero paso las materias, si gano el concurso, pues. Pero yo no tenía nada que ver con la música. Ni mis papás son músicos, ni mi familia lo es. Yo lo estaba haciendo por pasar el año. Pero mis amigos dijeron, este loco se metió en todos los concursos de canto que hay con canciones en inglés, de biología. Le tiene que gustar mucho la música, pero realmente no me gustaba, yo quería pasar el año. Y me regalaron una guitarra y yo empecé a tocar guitarra. Obviamente cuando ya me quitaron los yesos tenía que empezar a hacer mucha terapia de movimiento en los brazos y la guitarra era parte de la terapia. Sí. El mismo médico dijo, oiga, excelente, practique más porque mueve mucho los dedos, porque fortalece los músculos, porque mueve los antebrazos. Y ya me capturó la guitarra forever. Yo siempre le digo a la gente que empezó siendo una terapia medicinal del cuerpo y ahora es mi terapia medicinal del alma, del espíritu, todo el tiempo. No, es espectacular esa historia, ¿no? O sea, es que uno saca inspiración, los que no saben también, Hermancho es cantautor, uno compone sus canciones. La gente que no sabe, también de pronto, no sé si la gente recuerde que en esa época tú tuviste una banda que se llamaba Toca. Cuéntanos cómo fue la experiencia y cómo fue que cómo llegaste a Toca y bueno, ¿y qué pasó con Toca? Yo me obsesioné con la música después de los 14 años y empecé a tocar guitarra. Una experiencia que tengo con la música es que nunca tuvimos dinero para pagar más clases de música. O sea, tú eres empírico. Pero yo siempre estaba detrás de alguien que tocara guitarra y de sacarle conocimiento y de pedir que me enseñara algo.
Y entonces empecé a crecer mucho y a estudiar. Recién para esa época estaba de moda el tema de YouTube y uno se puede encontrar en YouTube instruccionales, el rock disciplina de John Petrucci. No había tanto material como ahorita, pero yo empecé a estudiar. Había un libro que se llamaba el Real Book de música, pero estudiabas blues, estudiabas para partituras, y yo empecé a obsesionarme con la idea de estudiar y me volví muy bueno siendo muy pequeño. Digamos que tenía 16 o 17, llevaba desde los 14 tocando, y había gente en la escena musical de esa época que tenían 30 años y yo ya estaba tocando más que ellos o tocando frases distintas a ellos. Entonces estos pelados de Toca estaban armando su banda con un proyecto muy serio para irse a vivir a Bogotá y necesitaban un guitarrista. Un día alguien me llama, un gran amigo mío que es uno de mis mejores amigos hoy en día todavía, y me dice: hablas con el manager de Toca, hemos visto cómo tocas la guitarra, necesitamos un guitarrista y queremos invitarte a que participes de una audición. Recuerdo que la audición fue en una iglesia cristiana, con una guitarrita de la iglesia cristiana. Los músicos cristianos son muy tesos. Sí. Y yo me acuerdo también que esa fue como de las primeras veces que yo toqué una guitarra eléctrica en mi vida, porque yo llegaba, era en ese momento un buen músico, pero yo tocaba con mi guitarrita que me regalaron mis compañeros del colegio. Exacto, te pegaron mucho a ella. De 30.000, yo no tenía más guitarras. Y entonces llego a la audición con mi guitarrita descosidita ya, toda cascada, y me dicen: no, usa la guitarra de acá, que es una guitarra, una iglesia. Entonces yo veo una guitarra eléctrica y digo: padre, Es otra vaina. una guitarra eléctrica, y yo sentía yo ya gané la audición porque toqué guitarra eléctrica, qué felicidad. Entonces llego y le digo: ¿y qué voy a tocar? No, tenemos una canción nueva que se llama, hay una canción que teníamos en Toca que se llama De Madrugada, que además suena mucho en radio, que decía, quiero que cantes conmigo, quiero ser solo tu amigo, quiero que te digan mis besos cuánto te quiero, mi amor, que nunca me dejes solo, porque del aire no vivo, y si te marchas, corazón, te juro que no habrá vida. Bueno, ese día yo la escuché por primera vez en la audición y me dijeron: eso es lo que tienes que tocar. ¿Y cómo es este? O sea, ¿hay nomás? Afortunadamente ya tenía el conocimiento musical para decirles: bueno, ¿qué nota es? La mayor. Hágale, móntese a tocar y yo me les pego detrás. Y para no hacer el cuento largo, listo. Este es tu puesto, me dice el man. Pero nos vamos a ir a vivir a Bogotá. ¿Cuándo? Ya, en 2 semanas, nos vamos todos. ¿A dónde? No, ya vemos dónde vamos a dormir, no hay nada, mejor dicho. Y entonces yo siempre fui. Tú eres como, o sea, te arriesgas, o sea, Sí. Además que yo vengo de una familia muy de campo, mis papás han sido todavía, ¿no? Muy luchadores, y esto me lo van a entender muchos padres de familia que escuchen esta historia, de esos papás que, me toca dejar a los chinos solos porque me tengo que ir a trabajar, y estos chinos pueden tener 5 años, pero papi, cocínese unos huevos y hágase una guapanela y yo ya vengo más tarde y les traigo. ¿Cómo se bandera? Entonces yo fui ese niño que desde chiquitico mi mamá era: no, usted sabe, usted vaya para el colegio solo y devuelva ahí solo, y vaya y matricúlese y vaya usted vea cómo hace. Qué chévere. Entonces yo le dije a mi mamá: me salió una oportunidad para irme a vivir a Bogotá. Entonces, no, arranque, que usted ya se acabó de graduar del colegio, usted, papi, vea antes que me manda a mí para aquí, para casa. Y entonces le dije a los pelados: yo me voy, listo, y cogimos un carrito y nos fuimos hasta Bogotá. Llegué a una ciudad, hermano. O sea, ¿qué vamos a hacer? Y entonces todos mis amigos sí venían de familias, los de la banda venían de familias en donde entonces: hijito, ¿cómo le ha ido? Ahí le mandé platica y le mandé tal. Y yo era papi. Y yo era, bueno, entonces en Bogotá empecé a caminar por Bogotá. Y a hacer unas fotocopias de cedita en clases de guitarra y a empapelar la ciudad. Y yo dije: yo no me voy a mojar morir de hambre, parce. Entonces me empezaron a llamar gente, y yo tenía 17 y 18 años. Y le decía a los chinos de la banda: parce, me voy porque tengo una clase. ¿Cómo así? No, estoy dando clases a una señora, si nosotros no conocemos a nadie. No, una señora del edificio de aquí que tiene unas clases de limo. Y empecé ahí a 50 luquitas, a 10 luquitas, a 15, lo que fuera la mensualidad, pero yo me hacía para mí. Y así empecé a vivir en Bogotá, y ahí empecé a tocar con Toca. Después empezamos a ganar muchos premios nacionales, empezamos a sonar en radio, dejamos de vivir en un apartamento, nosotros empezamos a vivir en el Tintal, en un apartamento de 2 habitaciones,
Sí. pero una era de la dueña del apartamento y la otra era de los 6 integrantes de la banda, a como se puedan acomodar en el piso, en la sala, en la cocina. Pero sí, que la música, Es- la vida de un hay que músico guerrear, no es tan fácil. Sí. Hay que agarrarla, pero en todo. Oiga, nos ganamos unos premios nacionales, hicimos un concurso en Bogotá, en una universidad, nos ganamos el concurso de la universidad. Recuerdo que no nos dejaban inscribir si no representábamos una universidad y nosotros llamamos a la Unillanos acá en Villado, siendo que realmente pues no éramos de la Unillanos, o quizás uno o dos de la banda estaban estudiando en la Unillanos. Y la Unillanos amablemente nos dio una carta diciendo ellos son la banda representativa y pudimos inscribirnos a un concurso contra las universidades de Bogotá. Teníamos que enfrentarnos a la Nacional, a la Javeriana, a la Distrital, a la ISAP, O sea, gente que estudiaba música de en serio, gente que estudiaba música Ya con... tenían un adelante muy grande y ustedes estaban. pero Y chinitos de plata que nosotros en la audición llegábamos y esos te lo hacían de carro con una Gibson, con una Fender Stratocaster y nosotros ahí, ¿qué pasa? Pero no se sintieron intimidados. Nosotros nos ganamos ese concurso, Vea. nos ganamos 6 millones de pesos, competimos contra las universidades de Bogotá, en representación de niñas, nos ganamos ese concurso y lo que hicimos fue buscarnos una casa en la 145 con autopista norte de 6 habitaciones y pagar 6 meses de arriendo por adelantado. El arriendo valía 1 millón de pesos en ese momento. Chévere. Y cada uno ahora tenía su propia habitación, su propia casa. Pero bueno, Y, bonita reflexión. y habíamos ya librado medio año. Ya de ahí para allá, libre el año, camellemos, ganemos más plata para el mercado, para lo que sea, pero ya tenemos 6 meses pagados. es que lo que dijo, yo conocí a Arnancho fue precisamente por Toca, precisamente porque en ese momento estaba la banda en el momento. Me acuerdo tanto que el boom en ese entonces fue el Tropipop. Sí, claro, Y Bonca, Juanba, Sin Ánimo de Lucro, Y Cantamos. cuando vi que ellos sobresalieron acá en Villavicencio y creo que sonaron en la Mega, una emisora, Sonábamos muy fuerte en la Mega, en 40 40. principales. y ahí yo dije, a mí no sé, algo me llamó la atención. Entonces dije, no, o sea, fue como que, porque pues, yo todo el tiempo también estaba metido en la música y ver estos locos, yo he visto muchas bandas en el proceso subir chévere, o sea, eso me parece excelente y que tienen el nombre de Villavicencio para arriba, mucho mejor. Entonces no sé si te ha pasado en ese momento que me cuentes la experiencia de tocar, si te han dicho, bueno, en el llano, lo de siempre, solo hacen música llanera, solo hacen... Lo regional. Sí, lo regional. Exacto. Y cuando salen contra el pop, porque acá aquí hay un buen rockcito, rap, pero o sea, de todo, de la gente como que ya no dejan de poner un solo calificativo, de decir es que ellos solamente tocan música llanera. Y me gustó, o sea, yo he visto historias de Toca, de Pablo, de Secretos, o sea, Pero bueno. un poco no donde va. Sí. Pero bueno, Chévere. hace 4 años se lanzó Llanera. ¿Sí? ¿Se nos Yo nací ya hace más o menos Cuéntanos. 3 años y medio. Y creo que el enlace con el tema que estaba tocando David es importante porque un día yo estoy en Medellín haciendo un trabajo musical, obviamente ya hace muy poco, hace 3 años que yo lancé Llanera y ya digamos que para ese momento yo ya estaba haciendo canciones para otros artistas, estaba produciendo, estaba componiendo canciones para otros, estaba siendo guitarrista a nivel nacional de varias bandas, estaba haciendo giras, pero no como solista, sino como el guitarrista de alguien. ¿Qué pasó? La papaya ya pasó. Bueno, ahora sí. Bueno, y lo que voy contando. Llanera, ¿en qué te inspiras? ¿Qué fue la inspiración de Llanera? Entonces le estaba contando que yo ya en ese momento producía canciones para otros artistas o para otra gente. Estoy en Medellín un día, a propósito de lo que David decía de, oiga, y en el meta y en el llano no hacen sino solo joropo. Entonces hablando con otra gente, yo llego y le digo, pero yo tengo una canción que se llama Llanera, que no es un joropo. Venga, se la canto. Y empecé a cantarle a un man en Medellín, gran amigo, a un productor. El de los envueltos. Y rellena. Uy, Uy, no. Tenemos que hacer es matar a todos los que ven a rellenar. Se hace con el dedito. Bueno, y entonces cojo y le canto la canción a un amigo músico, un productor de Medellín. Y me dice, ¿qué canción tan buena? ¿Qué vas a hacer con ella? No sé. Y le digo como por joder. ¿Así te digo? ¿Qué vas a hacer con esa Yo canción? voy a hacer esa canción. Mor, no este mor.
Entonces me dice, ¿qué va a hacer con la canción? Y le digo como por joder, pues no sé, tengo ganas de lanzarla yo mismo. Me dice, si no la lanzas, eres un estúpido, y si no la lanzas, déjamela mover acá en Medellín. La impulsó de una. Y entonces yo llegué a Villavo, ¿Con ese sello? Y dije, yo tengo ganas de grabar, yo tengo que grabar esta canción llanera, pero sin pretensiones, hermano. Yo siempre he venido, y esto es algo que todo el mundo tiene que saber, yo siempre he venido de la errónea creencia de que un artista tiene que ser un man muy pinta, muy alto, muy porte. Entonces yo siempre me imaginé que el artista debería ser otro y yo tenía que ser el cerebro detrás del artista, porque yo no tenía el nivel para ser tan pinta o para ser tan bien parecido, como lo quieran llamar. Sí. Y entonces yo por eso decía, no, los artistas son otros y yo soy una mente creativa, soy un instrumentista, soy un productor, soy un compositor. O sea, me parece algo más natural, algo más o sea, de lo normal de un músico, o sea, lo natural. Es que yo entiendo lo que dice Nacho. Esto es un tema para el que muchos no están preparados, pero muchos músicos en su mente están diciendo, a mí lo único que me falta para ser famoso es ser más pinta, parecerme más a X o tener los abdominales, y estamos fritos. Porque uno tiene que darse cuenta de eso. Y ¿sabe qué me empecé a dar cuenta? Es que todos los artistas que hoy en día son bonitos o sex symbols, realmente no lo son. Lo que los hizo symbols o sex symbols es la manera en la que los vendieron a la industria. Pero si usted analiza, por ejemplo, más como Marc Anthony, ese man es un flaco, y muchas mujeres que ven el podcast dicen, uy, no, Marc Anthony es un chunchuro. No lo es. Sí, no lo es. O uno puede... Coméntanos ahí, ¿qué te parece, mano? No, o coméntenos también, o escríbanos por ahí en mensajes un ejemplo de un artista que no sea tan bonito y que usted diga, es el artistazo. Sí, es el artistazo. Por ejemplo, Maelo Ruiz, el cantante de salsa que pesa 480 kilos. Pero, parce, cuando se man, amiga, me queda que te quieres un poquito más, es una sensación. Eso mismo le pasó a los del grupo que tocaba trompetas, que estaban en ese entonces con Boca, con Catamarán. Catamarán. Él mismo dijo, mira, a mí me tocó hacer featuring con otros artistas porque es que yo me sentía muy feo. Yo no tengo pinta de artista, yo no tengo cara de artista. Pero a mí me tocó featuring para poder me lo conocieron a él. Y después me di cuenta, mano, que si hay algo que enamora a la gente en la industria de la música y en la industria del arte en general, es la honestidad. Entonces, el ego con el que pintaba Dalí, el ego exacerbado y la locura de Salvador Dalí, hace que la gente ame a ese desquiciado loco. Leonardo da Vinci desenterrando cadáveres para investigar si ustedes entienden de lo que hablo. Este está loco, ¿me entiendes? Pero la gente se obsesiona con la idea de un man como él, o la locura que hay detrás de alguien como Edgar Allan Poe, o la desquiciadez en su mente que tiene un man como, por ejemplo, Freddie Mercury, ¿sí me entiendes? Un man que se tragó el mundo diciendo, soy gay, soy honesto, me paro así, hago esto, soy la reina, y de malas, en una época en donde eso era, era crucifixión. Y este fue el primero, y hoy en día vemos las películas del man y decimos, es un fucking héroe nacional. Al mismo Juan Gabriel. O el Juan Gabriel, o sea, pero ya no estamos hablando de belleza, estamos hablando de la belleza que hay detrás de alguien que dice, soy esto, yo soy él, esta es mi honestidad, mi realidad. Soy yo, exacto. Y lo que más enamora a la gente es un artista que dice, soy honesto cuando canto, y soy honesto cuando pinto, y soy honesto cuando escribo, soy honesto con la gente, y la gente entiende eso y se enamora de sus letras, de sus cuadros, de sus obras, porque dice, hay verdad detrás de este man. Y yo siento que eso fue lo que yo también terminé descubriendo, y dije, no, pues yo tengo que cantar porque esta es la vida que a mí me gusta, y lancé Llanera. Sí, eso fue un palo. Fue un palo, 22.000 reproducciones en YouTube en un momentico, empezó a sonar, canción número 1. El video. No, y sigan viendo, y ahí siguen buscando, sigan viendo. Canción regional número 1. Y yo vengo de 20 años de tocar para otros artistas y de subirme a una aeroban y hacer 11 conciertos, por ejemplo, que tuve la oportunidad de hacer 11 conciertos en el Carnaval de Barranquilla, que es uno de los carnavales, después del de Río de Janeiro. Muy bien. Para hacer una tarima del carnaval con la adrenalina del barranquillero es una adrenalina que te cagas, huevón. ¿Sí?
muy Y que las marimotas y la gente y tú ya ves que tú tienes ganas. y papi y Hasta estás. el ritmo de ellos. Sí. No solamente como hablan. No, y Entonces llegamos, hice 11 tarimas, entonces en la primera tarima teníamos que subirnos a tocar, pero se estaba bajando Peter Manjarres. Entonces imagínate, y yo, sí, su madre. Listo. Y entonces al otro día teníamos otra tarima, entonces ¿quién está tocando? Twister el Rey. Y en el otro Mr. Black. Y en el otro Golpe a Golpe. Y nosotros éramos, pero Dios mío, señor. Pues que había presión musical. Pero entonces para hablar de la historia, yo vengo de eso. Y de pararme en la tarima sin tanta presión, porque al final el artista era otro man. Yo estaba tocando la guitarra y a uno ni lo volteaban a ver. Entonces, la primera vez que me pasó esto, después de que la señora me invitaron a un festival en el Meta, en un municipio del Meta, y entonces yo voy en Aero One, como toda mi vida he ido en Aero One, con mi guitarra, con los músicos, con el baterista, hablando carreta, mamando gallo en Aero One, sin aterrizarme en la realidad de que hoy, en ese Aero One, el artista era yo, pero yo no me había caído en cuenta. Entonces yo voy en Aero One, llegamos al municipio y yo hago lo que siempre hacía con otros artistas. Pues me bajo el artista nunca se bajaba, se quedaba, yo me bajé en Aero One, como que voy a dar una vuelta por el pueblo, no sé qué. Entonces me bajé en Aero One y me dicen, y se me acercan tres peladas, una señora mayor, la mamá, y tres peladas. Disculpa, no, entonces yo era como pero entonces no lo dije, me quedé como en silencio y la señora me dice, ¿tú eres hermano Marín? Y yo le digo, ¿nos conocemos de algún lado? ¿Tú eres hermano Marín? ¿Nos conocemos de algún lado? Disculpe, pero no, ¿por qué se quiere tomar una foto conmigo? Es muy raro. Señor Güey. Entonces dice la señora, no, desde que te anunciaron en el festival, en el pueblo, en la emisora, han puesto tu canción todo el día, sonar, y entonces nosotros tenemos la canción muy pegada y mis hijas se morían de ganas de conocerte porque la canción es buenísima, llanera, y estoy en un municipio del Meta, entonces las mujeres son llaneras y se enamoraron de la canción, estoy hablando no de la belleza, sino de la honestidad, y se enamoran y dicen, llegó el chino que canta esta vaina, tomémonos una foto con él, pero yo no había yo todavía no, o sea, que encajaste muy bien la palabra llanera en la canción. Sí, claro, y yo no había aterrizado. Sí, no es espectacular. Entonces, y yo como que, pucha, sí, de verdad que yo vengo a cantar. Soy el artista. Vengo a cantar mi canción. Así ya como Pero desde ese día también no quise pasar al otro plano de decir, ahora no me bajo el Aero One. No, me bajo, parce, me encanta. Yo me imagino que hay artistas que dicen, yo ya no me puedo bajar porque una cosa es atender a una señora y tres hijas y otra cosa son 500 o 600. Ay, obviamente. Eso te iba a decir, mire que... Algún día quizás me pase que yo diga no me puedo bajar, pero ojalá que uno siempre se pueda bajar y saludar. Para la gente que quieran ver el video porque de pronto tengan esa curiosidad de saber de la canción de Hernancho, pueden buscarla en el canal de Hernán. ¿Cuál es? ¿Hernancho? En todas mis redes sociales, en YouTube y en Instagram, en TikTok, en todas partes, así como Hernán Marín Oficial, y ahí les van a salir todas las canciones que he lanzado hasta el momento, obviamente llanera. Les recomiendo que busquen mi perfil, porque a veces hay gente que pone en YouTube llanera, llanera, como es una palabra tan genérica, si tú pones llanera te sale Cholo, Walter, Onofre, te salen cantantes de música llanera. Coloca llanera Hernán Marín, y ahí sale. Ya. Súper. Bueno, nada. La escuchan y dejan un comentario a Hernancho y comentan cómo les parece. Ya tienen una manito arriba que es súper importante. Y hablando sobre eso, Diego, que pena te interrumpo. No, dale. Ya que están aquí y llegaron hasta este momento del video, dejen ahí manito arriba, a comiqueando y déjanos tu mensaje, tu comentario de cómo les pareció la entrevista. Y digan que Comicando tiene el mejor café de las entrevistas que yo me he tomado. Pero bueno, Nacho, es una breve introducción tuya, muy chévere. No, es que y todavía sigue para contar. Sí, yo sé que sigue para contar. Y más que comiqueando acá, pues queremos saber de ti, del mundo del cómic, de la música y eso. Quisimos hacer una pequeña actividad, ¿sí? Maravillosa. Es unas preguntas, pero son muy mínimas, para que tú nos respondas sinceramente, ¿listo? Vamos a dar la cámara. Vamos a acribillarlo acá. Bueno, dale. La primera Es verdad. Tenemos un video. ¿Qué pasa? Dale, vamos, empecemos. Entonces, dale tu Diego. Listo, bueno, si tuvieras un poder, ¿qué poder te gustaría tener?
Uy, hermano, yo siempre me he preguntado eso. A mí, mis hermanos, a mí me encantaría. Es que a mí me apasiona mucho la historia del rey Midas. ¿Se acuerdan que todo lo que tocaba los eso me parecía un poder poderoso? Yo les gasto oro. Entonces, para tenerlo en cuenta, el chico oro. Si se mete conmigo lo vuelvo estatua y lo voy vendiendo por pedacitos, papi. Peña. Lo voy empeñando. Dale. Pero si es bueno, pues. O chillado. Bueno, tenemos otra pregunta que ya sabemos que tú eres papá y el rol de la familia también juega muchísimo en esta cuestión de la música y en la cuestión de que estamos manejando nosotros este concepto para los niños también. La pregunta es, ¿cómo ha sido ese rol de superpapá? Madre, es complicado, pero para un hombre, ojo con eso, para un hombre decir es complicado no es ni la mitad de lo que significa para una mujer decir que es complicado. Mi esposa es contadora pública, se graduó en la universidad operativa, siendo ya mamá, terminó su carrera, tuvo las pelotas de terminar su carrera. Muchas veces tuvo que ir a la universidad con la niña de brazos todavía, a presentar un parcial ahí con la bebé. Es jodido. Pero hay un libro de Grant Cardone que leí hace poco que se llama La regla de oro de los negocios. Y Grant Cardone dice, si usted cree que no puede con algo, no puede con algo. Pero usted tiene que decir en la mente, parece que tengo que poder. Yo tengo que poder. Yo tengo que poder con esta vaina, man. O sea, yo tengo que poder, si me tengo que levantar más temprano, antes de que el niño se levante. Vean, yo escribo jingles para empresas. Y apenas yo cojo la guitarra, en mi casa vienen mis bebés y me empiezan que la vaca Lola, que los pollillos, que no sé qué, y no me dejan componer. Y si yo me pongo a tocar la vaca Lola y a componer una canción corporativa, termino sonando a la vaca Lola en una canción corporativa. Sí, se mete el coso. Entonces, ¿yo qué hago? Juego con ellos, les canto la vaca Lola, los duermo, y cuando a las 10 de la noche se duermen y yo ya estoy mamado, me preparo un café, prendo la computadora, apago las luces de mi casa, escucho un poquito de jazz, de Nora Jones, de Aretha Franklin, me saco el chip, Eres como ese Superman. Me refresco la cabeza y empiezo de cero y me dan las 2 de la mañana, pero terminé. Pero uno tiene, y no lo digo hablando de mí, uno tiene que decir, pues pucha, tengo que poder con esto, man, tengo que poder seguir con esto. Lo que llaman la hoja en blanco para poder empezar. Y sí, obviamente hay muchos ejercicios que uno como artista hace para uno decir, bueno, me voy a sacar un poquito todo el estrés y voy a empezar de cero para escribir tranquilamente y componer. Pues. Fernancho, muy bacano. La siguiente sería, la película de terror o serie que te haya gustado o que recomiendas. Uy, de terror. Algo puede ser de la vida. Puede sonar a cliché, pero a mí me encantó El exorcismo de Emily Rose. No el exorcismo normal. Pero la primera. No sé si el exorcismo de Emily Rose es una película que me encanta. Esa actriz, uno la ve porque participó también en la película de las rubias, que viste que son dos negros policías que se camuflan de... Y esa actriz en esa película hace un papel re idiota. ¿Es de las amigas? ¿Cuál? De las amigas. Ella es una de las amigas. Sí, ¿te acuerdas? Tiene plata. Eso, de las que tienen plata. Y luego la ves en el exorcismo de Emily Rose retorcerse. Y yo digo, qué genialidad de actriz. Es una escena fuerte. Es una escena porque se tuerce todo, se le rompe. No, sí. Pero la primera siempre es buena. Es viejita. Esa que yo hablo es como el... más reciente, es como por el 2000, más o menos. Sí, pero es viejita. Esta película me gustó mucho y a mí me gustan mucho las películas que tienen contenido real. Es decir, por ejemplo, basadas en hechos reales, sí, o que están basadas en hechos reales o que cuentan la historia de la demonología o de un demonio, por ejemplo, pero por ejemplo que hablan de demonios que uno dice, ese es real. O sea, digamos que yo he leído mucho como la Biblia, asistí a la iglesia, entonces uno como que se conoce los nombres es como la familia Warren, como la de los Warren del Conjuro. Ellos eran dos parejas que se hacían hacer posesión y todo eso. Ese tipo de conceptos de guión a mí me gustan mucho, me capturan mucho. Creo que dice una escena, digamos, en esa misma película dicen
Es que yo voy a tratar de hacer la voz así diabólica. Diabólica. Yo soy legión. Ahora dice legión. Ya uno tiene el concepto de legión. Son 1000 demonios, así. Si no estoy mal, creo que es así. 1000 demonios. Sí, creo que sí. Uno solo. Pero no importa, no te ha pasado nada paranormal. Bien. A mí me pasan muchas cosas paranormales, pero buenas. Buenas. ¿Cómo así buenas? El espectro paranormal, y hablando un poquito de ese tema que me parece muy interesante, Sí. yo siento que es un espectro de puertas. Entonces cuando tú le cierras las puertas a lo malo y le abres las puertas a lo bueno, te empiezan a pasar cosas paranormales buenas. Bueno. Pero hay gente que todo el tiempo está detrás de lo paranormal malo. Oye, hay un demonio, hay un muerto que me habla, hay un fantasma que me visita. Y yo creo que uno tiene el poder en la mente de atraer mucho todas esas cosas. Pero por ejemplo, hablando de otro libro que leí hace poco, hay un libro que se llama El Club de las 5 AM. Es un libro fascinante. Y el señor Reilly, en este libro, el protagonista del libro se llama el señor Reilly, él habla de una frase que se llama los milagros inesperados. Y es como disfrutar de todo lo paranormal bonito que le pasa a uno en el día. Por ejemplo, él dice, ¿Es como un karma bueno o es diferente? ¿Es un karma bueno o...? no, miren, Albert Einstein decía en una frase que también leí por ahí, que hay dos tipos de personas, para las que nada es un milagro y para las que todo es un milagro. ¿Me entiendes? Y ahí se explica mucho el tema de, eso no me interesa. Okay. Pero también se explica el tema de disfrutar de como que uno ver la florecita caer. No sé si te ha pasado que estás sentado en un parquecito y te ves la florecita caer y ¡pum! Te cayó a ti, como que te pase, pudo haber caído en cualquier parte, pero tenía que, o el pajarito que se para justo en el manubrio de tu moto y tú vas a prender la moto y está paradito ahí, el pajarito como que dice, este man, ¿por qué se para en mi moto, pana? ¿Sí me entiendes? O sea, Sí. ese tipo de cosas pueden ser para muchos pues triviales, pero yo las disfruto mucho como sucesos paranormales diarios, pero a lo que me refiero es a paranormales bonitos, este Bonitos, tema de vale. temas bonitos. Súper. Ya, pues, bueno. La siguiente pregunta, si quieren hacer una pregunta de Pancho, pueden hacerla desde ahí También. en los comentarios, por favor. Y la siguiente pregunta que te tengo. Como lo tengo, Está larguito. porque el tema se pone muy interesante. ¿sí? Sí, oye, veo que Hernán